Y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes en esta tarde, y que el Señor permita que su palabra, la cual será anunciada, la cual será predicada y compartida ahora mismo, sea de bendición, de edificación y aliento y fortaleza para cada uno de ustedes. Gracias por vernos y por recibirnos en sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos dan para acercar a ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema tropiezos en el camino. Y quiero que veamos dos versículos en diferentes libros, por cierto, pero que son importantes para el asunto que nos ocupará ahora. El primer versículo está en Proverbios, capítulo 4, versículo 12. Leyendo este versículo, dice de esta manera: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Aquí hay una garantía, diríamos, absoluta de parte del Señor. Hay un cuidado, una atención muy especial, muy estrecha de parte de Dios para quienes, sobre todo, aquí se referiría, pues no a cualquier caminar, no a cualquier transitar o correr, sino a los que vamos avanzando. Se supone, vamos avanzando, vamos cobrando vigor, intensidad, y vamos progresando en nuestro camino, en nuestro avanzar con Cristo diariamente. Sí, así que se nos garantiza de parte del Señor que no se estrecharán nuestros pasos. Es decir, no puede ser por causa del agotamiento, del cansancio, del hastío, que se estrechen nuestros pasos, o que disminuya, ¿verdad?, la intensidad o la velocidad de nuestros pasos, y que llegue un momento en que ya demos muestras de fatiga. Pero aún así dice allí la palabra de Dios que nuestros pasos no se estrecharán, y si corriéremos, no, dice aquí, si corriéramos, no tropezaremos. Cuán importante es entonces nuestra dependencia y nuestra búsqueda de Dios en este aspecto, en el terreno, en el camino espiritual sobre todo. Y bueno, la segunda cita está en Oseas, capítulo 14, versículo 9. Oseas 14, 9, dice allí, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es al cierre de su libro, el profeta Oseas hace más que un simple cuestionamiento, es todo un planteamiento.
que Él quiere que sea consciente para todos sus oyentes. Bueno, por cierto, como fue un tiempo de claudicación muy notoria dentro del pueblo de Israel, pues Él esperaría siempre que hubiese algunos, si no es que todos, los que pudieran escuchar, ¿verdad?, este llamado y corregir y enderezar sus pasos delante de Dios, ya que habría en ese tiempo mucha claudicación hacia el mal, hacia el pecado. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos, es decir, no, el problema no está en los caminos de Dios. El problema radica en el ser humano, en la criatura humana. Sí, bueno, aún si es creyente, peor si no lo es. Me refiero a que en el primer caso, pues allí estriba el conocimiento de Dios. En el segundo caso, pues hay notoria ignorancia con respecto a las cosas del Señor. Sí, pero dice, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El profeta decía, espera ser atendido, escuchado en esta reflexión que él hace, porque ya podemos advertir, ya podemos saber que en los tiempos de este profeta fue un tiempo de mucha claudicación, de mucha confusión y error. ¿A qué se debía la confusión y el error? Primordialmente al descarrío del pueblo, casi en términos generales, al descarrío del pueblo en cuanto a los caminos del Señor, el abandono en cuanto a la búsqueda del Señor de manera decidida. Sí, Israel había tropezado, y no una, sino muchas veces el pueblo había tropezado, principalmente en la idolatría. Esto era muy notorio en ese tiempo, y claro, el pueblo no se percataba o no quería darse cuenta, sí, o no quería dejar ese tipo de proceder, esa forma de conducta, sí. Quien lo estaba advirtiendo era el Señor por medio de su profeta, sí. Y había tomado el pueblo un camino equivocado, un camino torcido completamente, y buscaban lo peor todavía, buscaban no guianza, no dirección, no iluminación, no confirmación para los propósitos de Dios o la voluntad del Señor en sus vidas, sino buscaban dirección en los ídolos. ¿Cuándo les iban a responder estos? ¿Cuándo les iban a escuchar? ¿Y cuándo iban a permitir estos mismos que el pueblo enderezara sus pasos delante de Dios? Jamás. Luego entonces podemos notar aquí que en términos generales el pueblo de Israel, estamos hablando del reino del norte, en la región en Canaán o Palestina. Si tenemos un mapita a la mano, estamos hablando de la región norte de Canaán, de Palestina. Estamos hablando de la parte norte, del reino del norte, con sus 10 tribus allí. Sin embargo, no había, en términos generales, decía, un conocimiento verdadero de Dios. Había, por lo contrario, confusión, claudicación, sí, una declinación hacia el mal, hacia el paganismo, hacia la idolatría, y nadie era capaz de juzgar a los demás. Aún los ancianos, asignados o designados expresamente con este fin, con este propósito, el rey mismo, los sacerdotes, los profetas, sí, que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, de corregir lo torcido, de juzgar los casos de injusticia, ¿verdad? Para que el pueblo se corrigiera en su forma de ser, en su conducta, en su comportamiento. Había mucha claudicación. Todos, ninguno tenía
un verdadero conocimiento de Dios. Y se supone que conocían a Dios. Se supone que era el pueblo de Dios. Pero, insisto, había mucha claudicación. Y unos eran más responsables, por cierto, que otros. Sí, unos más responsables que otros. ¿Quiénes serían los más responsables? Por los líderes, ya mencioné, al rey, a los sacerdotes, a los profetas, sí, pero en este caso Dios rescatando aquí, es muy notorio este asunto, ¿verdad? Que el profeta Oseas se mantuviera, ¿verdad?, al margen de toda esta situación y pues, de parte de Dios le hiciera un llamado urgente al pueblo de Israel para que enderezara sus pasos. Sí, era muy notoria la debilidad espiritual. Por aquí el pueblo había abandonado, por aquí el pueblo había dejado de buscar a Dios, de tener comunión con el Señor. Sí, no había, en el libro de Oseas no encontramos así un notable quehacer, una notable labor religiosa, diríamos, conforme a la ley, en cuanto a que sacrificios, holocaustos, libaciones y todo esto que correspondía al tipo de culto que Dios había establecido para el pueblo, sí, en una búsqueda sincera de corazón para acercarse a Dios. Sin embargo, pues el templo estaría, pues si no cerrado, sí vacío notoriamente. El pueblo había dejado de buscar a Dios. Era muy notoria entonces esa debilidad espiritual. Sí. Así que ellos desmayaban. Tanto era la debilidad espiritual que desmayaban. Físicamente estarían bien, se diría, pero ¿de qué servía esto si en el ámbito espiritual ellos desfallecían, sí, por haber dejado a la fuente principal y única y verdadera de aguas vivas que podía realmente satisfacer sus corazones? Había gran necesidad, hambre espiritual, sí, pero ellos trataban de saciar esa necesidad, esa hambre espiritual con otros medios, de otra manera, sí, adorando, inclinándose hacia los ídolos, y habían enfermado. Era un pueblo, quizás algunos decían, físicamente vigorosos y sanos, pero espiritualmente había una notoria enfermedad. El pueblo estaba enfermo, notoriamente enfermo en el aspecto espiritual. Y otros, los que menos tropezaban, y es más, se estropeaban, se atropellaban unos con otros a causa de su confusión. Era un ir y venir en cualquier dirección, en todas las direcciones, y el pueblo estaba confuso. Sí, mira, a uno al otro le recomendaba, busca esto, mira, yo encontré la solución en este ídolo, busca, haz esto, aquello, ajá, y el pueblo estaba confundido tremendamente. Sí, aparte de que la luz verdadera, la luz de Dios, ya no les iluminaba. Sí, había penumbras en sus mentes, en sus corazones, en sus conciencias, sí, y debido a eso no sabían ni qué rumbo tomar, ni qué rumbo llevaban, sí, y por su rebelión, sí, porque aquí lo que leímos en Oseas, en el versículo final del 14:9, por rebeldes, dice aquí, sí, por rebeldes, Jehová los había dejado, sí, dice, pero más los rebeldes caerán en ellos, los rebeldes. Qué lamentable condición, qué lamentable situación, sí, y todavía la gran amenaza, una amenaza inminente que finalmente cayó sobre ellos. El pueblo asirio, desde sus líderes, su rey, sí,
Es muy notorio allá en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 17, cómo el pueblo, el capítulo 18, cómo el pueblo ya tenía sobre sí la amenaza del sitio de los asirios. 3 años. Es muy notorio ese registro en las Sagradas Escrituras. 3 años de asedio, 3 años de rodear al pueblo allí. Sí, 3 años, hasta que finalmente el pueblo de Israel cayó en las manos de los asirios y fueron llevados cautivos en diferentes lados. Sí, otros huirían. Sí, no sabríamos qué tantos huirían. Otros fueron hechos prisioneros, pero ahí tenemos cómo el final llegó de esa claudicación debido a su pecado, a su maldad notoria, y el pueblo finalmente fue llevado al cautiverio. Segundo de Reyes 18, por ahí del 9 al 12, si en algún otro momento se puede leer ese pasaje, ahí tenemos, sí, ya al final de ese libro, Segundo de Reyes, ya tenemos el registro de cuando los babilonios llevaron cautivos a los de Judá, a los reinos del sur. Pero aquí llama la atención que Israel, el reino del norte, cayó cautivo, fue cautivo. Sí, dice el versículo 12 de la cita que di de Segundo de Reyes 18, 9 al 12, dice el versículo 12: por cuanto no habían atendido, aquí está la causa, aquí está la razón, el motivo, por qué fueron llevados cautivos finalmente, porque fueron sometidos por un pueblo sanguinario, terrible. Los asirios eran tremendos, eran terribles. Aparte de tomar cautivos a sus adversarios o a sus enemigos, ¿verdad? Aparte, los torturaban indescriptiblemente. Eran de los más sanguinarios en ese tiempo, o en gran parte de la historia de los pueblos, de los imperios. Sí, dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Eso es lo que leemos. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra, es lo que dice. Sí, total enajenación, un olvido total, al margen completamente de la voluntad del Señor. ¿Y quién no se ve expuesto a caer presa o preso en las manos del adversario, del enemigo de nuestras almas, en una condición así? Pues cualquiera. Pero gracias a Dios porque hay un salvaguarda, hay protección, hay seguridad, hay confianza en el Señor cuando le estamos buscando, sí, de manera decidida. Amén. Nos podríamos preguntar ahora, ¿y en la vida real quién no tropieza? ¿Cuál sería la respuesta? En la vida real, ¿quién no tropieza? Cualquiera puede tropezar. Alguien diría, todos. Ahora no se trata aquí de, como dice el adagio, que en la casa de jabonero, ¿verdad? De que el que no cae resbala. Sí, estamos hablando de una situación completamente diferente aquí en cuanto a la vida real, pero notemos, hay algunos casos que cito aquí, habría más, pero solo algunos ejemplos. Por ejemplo, tropiezan los caballos en las competencias ecuestres. Sí, cuando van en las competencias en el hipódromo, ¿quién dijera? Pero los jinetes van al tanto, se supone son cuidadosos, guardando las distancias, pero ya sea que el animal mismo, el caballo, tropiece o
se atropelle con otro, ¿verdad? Y pierde el equilibrio y finalmente cae. Y algo ha pasado, o casos que han pasado casi para llegar a la meta. Sí, casi para llegar al final de la carrera, sí sucede algún contratiempo de esta naturaleza. Sí, qué lamentable. Y en esos casos, muchos lamentan los que hacen las apuestas, porque ven truncado, ven fracasado, ¿verdad? Su anhelo, su deseo de que tal o cual caballo llegue primero a la meta y pues ganar por ahí una recompensa. Pero ha sucedido. Los corredores en las Olimpiadas, en cualquier otro tipo de competencia deportiva, también han tropezado, han caído, y algunos hasta se han lastimado o fracturado. Sí. Y cuando cae uno sobre otro, pues no solo se entorpece uno en la carrera, sino que pasa a entorpecer y atropellar e impedir que otro u otros avancen. Ha habido así casos, sí, frustración y aún lágrimas se puede notar, ¿verdad?, en los corredores, en los competidores, por ver frustrados sus sueños, sus anhelos. Sí, en una competencia, cuanto más importante o de trascendencia o internacional o mundial sea, más significado, más valor o más importancia le dan, ¿verdad?, a esa competencia. Pero bueno, ¿qué decir de las aves? De las aves con las naves, con los aviones. Sí, no es común, no es frecuente, pero ha sucedido. Se estrellan en el espacio. Sí. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí ha llegado a suceder. Los barcos contra los arrecifes. Sí, unos más, otros menos, pero se han hecho famosos, ¿verdad? Algunas embarcaciones, no por las tragedias que han causado o originado, sino por el valor o la importancia de la nave, o que alguien o cualquier capitán que podía ser conducía, ¿verdad? Y a pesar del mucho cuidado, de la atención, llegan a encallar, sí, los barcos. Y bueno, ¿qué decir de los bebés? Cuando están en sus primeros pasos, tropiezan. ¿Quién no ha visto un bebé tropezar, caer una y otra vez? Pero es admirable. Más que por instinto, por naturaleza, es muy persistente, unos más que otros. O algunos se llenan de temor o de terror, que ya después no quieren hacer el intento de dar sus primeros pasos y se niegan, se resisten por temor a caer. Pero los bebés tropiezan, los bebés caen, sí. Y bueno, las personas de edad, los mayores, sí, que ya debemos tener cuidado por ahí, por dónde caminamos, qué pasos damos, sí, por lo torpe de nuestros movimientos, ya sea por la edad o por la enfermedad, pero también las personas mayores llegamos a tropezar, sí. Y bueno, hay muchos casos, otras situaciones que no menciono aquí, pero estos son ejemplos, sí, porque el tema que estamos considerando es tropiezos en el camino, y a veces son imprevistos, son sorpresivos, sí, y casi lo más cuando alguien precisamente tropieza, a veces puede ser por descuido,
Otras, a pesar de la atención o del cuidado que tenga, ¿verdad? A pesar de eso, tropieza y a veces hay algunas caídas que son aparatosas y de consecuencias. Sí, bueno, pero en el caso de los cristianos, ¿por qué tropiezan los cristianos? Alguien diría, sí, pensando aquí, bueno, habría también más de un motivo, más de una razón para tropezar. Una sería por no continuar en el camino verdadero. Sí, cualquier desviación, y ya el Señor lo dijo y se presenta y se pone delante de nosotros y nos dice una y otra vez, yo soy el camino. Transiten por mí, delante de mí o detrás de mí, yo soy el camino, no me pierdan de vista. Sí, el Señor nos diría así, que tengamos cuidado, pero eso de tomar atajos, eso de tomar desviaciones, eso de querer llegar primero, eso de mostrar premura o tener prisa, algunos recién convertidos que están, y no porque por ese hecho sea algo malo, no, los recién convertidos que están en su primer amor, oh, qué bendición, sí, qué dicha esa, sí, que están en su primer amor, pero a veces quieren rebasar por cualquier flanco o por cualquier lado a otros creyentes que van allí avanzando poco a poco en el camino. Sí, ellos pasan veloces, sí, rápido, muy rápido, y más adelante los vemos por allá ya sentaditos o que ya no quieren proseguir, ¿verdad? O que han caído. Sí, hay muchas situaciones. Otros por negarse a obedecer, por no sujetarse a la voluntad de Dios para sus vidas. Hay una voluntad general en la palabra de Dios, pero habría también alguna voluntad o hay una voluntad particular, ¿sí? En el caso específico de cada uno de los creyentes. Y eso es, sobre todo, esto último habría que atenderlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque se trata de afinar los sentidos espirituales para no salirnos del camino. Sí, en otro momento, en otras ocasiones es por permitir que en el corazón se aniden ídolos. Dice un adagio por ahí, no eres responsable de que un ave de rapiña se pose en tu cabeza, pero sí serías culpable si permites que esa ave de rapiña anide en tu cabeza. Sí, eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, mucho cuidado con las cosas que entran a nuestra mente y sobre todo llegan hasta nuestro mismo corazón para causar daño, para hacer mal, y a veces la reacción es demasiado tardía. Cuando queremos reaccionar ya es muy tarde y ya no hay lugar ni tiempo para una restauración plena, para una restauración verdadera en el ámbito espiritual, y lo perderíamos todo. La ruina espiritual nos hace presa o nos haría presa, ¿verdad? Pero, ¿qué podríamos decir? Tenemos que ser vigilantes, sí, prestar oído a falsas enseñanzas también, sí, puede ser causa de tropiezo. Muchos han tropezado por esta causa. Sí, muchos han tropezado. Y que alguna doctrina por ahí novedosa y dicen, no, es que nosotros hemos encontrado el hilo negro, tenemos al fin tenemos la verdad, hemos descubierto la verdad, nadie más la tiene más que nosotros. ¿Y cuál verdad? ¿Cuál de tantas de las que se divulgan, se difunden o se predican o se proclaman? ¿Cuál de tantas verdades? El Señor mismo, volviendo a citar de 14:6 de Juan,
cuando dijo el Señor, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una de tantas verdades de las que se andan manejando por allí, o diciendo o proclamando. Dijo él, yo soy la verdad. Así que se recomienda muy especialmente no prestar oído a enseñanzas erróneas, a enseñanzas falsas, por atractivas que sean, sí, por atractivas que sean, no conviene, sí. Y bueno, quienes son claudicantes, una y otra vez se les reconoce a estas personas o estos creyentes como creyentes reincidentes. Alguien decía que son creyentes que acostumbran o estilan siempre estar en la lona, siempre estar caídos ahí, postrados, derrotados. Sí, son creyentes, son hijos de Dios. Hay algún anhelo por allí, algún vestigio todavía, sí, alguna pequeña flama de fe en sus corazones, pero son débiles, claudicantes, sí, reincidentes, se topan contra sus propios pecados una y otra vez, y a eso se debe que nunca estén en una verdadera victoria para la gloria de nuestro Dios. Sí, no debemos distraernos en cosas vanas y sin provecho. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque se trata de no tropezar. Sí, cuánto cuidado debemos tener en este aspecto. Sí, la falta de visión espiritual sería otra causa. Falta de visión espiritual. Sí, y el no saber a dónde se va, en qué dirección transitar, en qué dirección caminar. Y sabiamente el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 9 y 10, lo dijo de esta manera. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él, dice allí la palabra, porque no hay luz en él. Nuestra posición como hijos de Dios, por un lado, qué privilegio, qué bendición ser hijo de Dios. Y cualquiera puede serlo, desde luego. Cambiar su posición de criatura de Dios a hijo de Dios. Cualquiera, si cree de todo su corazón y acepta a Jesucristo como su único y salvador personal, sí, reconociéndole a Él como el único que dio su vida, entregó su vida en la cruz del Calvario, allí y pagó por sus pecados, sí, y busca de corazón el perdón, la reconciliación con Dios, sí, puede y llega a ser hijo de Dios. Sí, cualquiera puede lograrlo, sí, por la fe. Pero aquí, qué privilegio decía ser hijo de Dios. Pero por otro lado, qué delicado es. Sí, qué delicado es. La línea divisoria entre el bien y el mal es tan delgada. Sí, es tan delgada que con facilidad, si hay descuido, apatía, indiferencia, retraimiento, puede ser cruzada, ¿verdad? Esa separación y tropezar, sí. Ahora, también hay dos aplicaciones de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tropezar por ser débiles. La Biblia, el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, capítulo 14 y capítulo 15, al comienzo de ambos capítulos, habla de los creyentes, primero habla de los creyentes débiles y luego habla o se refiere a los creyentes fuertes. Sí, todo cristiano débil, espiritualmente hablando, puede llegar a ser un cristiano fuerte. Sí, pero ¿quiénes son los que pueden tropezar con mayor
y más notoria facilidad, por supuesto, los débiles. Sí, aparte, la responsabilidad aún para los cristianos fuertes. Segunda carta a los Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Sí, Pablo era cuidadoso en ese aspecto. Sí, nuestra responsabilidad incluye a 3 grupos de personas y prácticamente la humanidad toda está comprendida en estos 3 grupos o está incluida en estos 3 grupos. Por ejemplo, allí primera carta a los Corintios 10:32, ¿sí? Dice: no seáis tropiezo, dice Pablo, ni a judíos, es un grupo, ni a gentiles, eso es otro grupo, ni a la iglesia de Dios, que por cierto se integra o se forma tanto de judíos, puede ser, tanto de judíos como de gentiles. Sí. Así que ahí está comprendida toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de esto toma una proporción insospechada. Sí, que no se puede calcular o medir. Sí, como para que tengamos cuidado, ¿verdad? De no ser tropiezo ni para esto, ni para aquello, ni para aquellos más. Esto es muy, muy delicado. Sí, es de privilegio, decía, pero qué responsabilidad. Sí, en conclusión, quiero que nos detengamos a ver lo que dice el apóstol Judas en su carta, al final, en la doxología. Sí, dice Judas 24 y 25, y aquel, por cierto, se refiere al Señor Jesús, y aquel que es poderoso para guardaros, aquí vemos, para guardaros sin caída. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que con esto cierra el apóstol Judas cuando dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Oh, qué bendición. De veras, qué bendición el ser guardados por el Señor de esta manera. Que el Señor nos ayude a eludir los obstáculos que se van presentando. No va a ser 1 ni 2 en el trayecto. De aquí a la meta van a ser muchos. ¿Y a qué altura estarán? ¿Dónde estarán? No lo sabríamos, pero el Señor nos puede ayudar a identificarlos, ¿sí? Para que cuando se presenten, nosotros podamos salvarlos o librarlos sin problema, ¿verdad? O a pesar de los problemas, con la ayuda del Señor. Que el Señor nos ayude a andar cada día en la verdad, a no perder de vista nuestra meta. Delante de nosotros está esa meta. Y tomando las palabras del apóstol Pablo todavía, cuando dijo, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Sí, que Dios nos ayude a no ser causa de tropiezo para otros. Sí, que el Señor nos guarde sin caída, como tal es su promesa. Que la palabra de Dios expuesta en esta tarde, sí, compartida con ese fin, con ese propósito, dentro de la voluntad del Señor,
sea útil y provechosa a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. Es el deseo personal, es el deseo de un servidor con todo mi corazón, y es mi oración y es mi anhelo de manera sincera. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Amén y amén.